Allá, ya, hermano Lautaro, hermanas, hermanos, Gilatanaka, Culiacanaca, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este momento y en los lugares donde nos encontramos. Es realmente Ok. una linda experiencia y poder estar juntos en este espacio de diálogo que estamos abriendo. Entonces, vamos a solicitar permiso a las deidades aquí en Uruguay, al Río de la Plata, al Pan de Azúcar, a las otras deidades que tenemos y también allí en La Paz, en el Alto, en todos los lugares donde nos encontramos. Vamos a pedir que esta reunión sea para el bien y que podamos conversar y podamos exponer y dialogar para el bien de los pueblos, para el bien de la gente, para el bien de la vida. Entonces, estamos cumpliendo el mandato de Pacho Saraya Yatiña y estamos aquí con Lautaro, que ha estado ya muchas veces exponiendo para nosotros y le agradecemos por estar acá. Y Lautaro, por favor, tienes la palabra y puedes iniciar tu exposición sobre el tecnopachamamismo. Gracias. Tiene la palabra Lautaro. Primeramente, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Vamos a hablar de algo muy importante en homenaje al último día del mes de agosto, un mes tan intenso como el que ha ocurrido en este año precisamente. Es un mes muy curioso porque de alguna forma, bueno, no sé si ustedes, pero yo al menos que hago seguimiento a muchos noticieros, he visto que ha habido más accidentes y con un mayor número de bajas y heridos, especialmente en este mes, más que en otros años. Eso tiene que llamar la atención de todas las personas, ¿no? A nivel del país, entre conflictos sociales y entre, bueno, accidentes de tránsito, ha sido mucho más intenso que en otros años. Pero también quiero dar lugar a iniciar con que va a haber una nueva ideología que la he calificado el tecnopachamamismo, un método de lucha descolonizadora, científico-tecnológica, cultural, que obviamente trata de ser omniabarcante, pero en cuanto a una posición sobre los tiempos actuales, los retos de la actualidad y el pensamiento de nuestros pueblos. Empecemos definiendo qué es el pachamamismo, porque todo el mundo habla del pachamamismo y nadie sabe lo que es realmente o lo que significa, nadie lo ha definido. Pero si nosotros nos vamos a concepciones de internacionalistas, como Huntington, que en su libro El choque de civilizaciones se da cuenta de la importancia de la creencia en cuanto a la manifestación superestructural de las diferentes civilizaciones, uno se da cuenta que obviamente, bueno, esto lo dice este especialista, este experto en temas de relaciones internacionales, que existen 10 civilizaciones, pero basándose en justamente su creencia espiritual, o también llamada por este mismo autor, religión. Y curiosamente, diferencia, uno podría creer, por ejemplo, que en lo que llamamos el Abya Yala, pues que ha habido una incidencia bastante fuerte del catolicismo y el cristianismo y otras tendencias de Europa, podríamos tener una religión similar a la de Europa, pero sin embargo, este autor indica que es una religión aparte, la que viene a ser la de la Abya Yala, precisamente, y habla de la espiritualidad latinoamericana. Pero lo que llama la atención es que con toda la violencia que ha suscitado simbólica y física desde la colonización, no se ha podido quitar la esencia de la espiritualidad o una concepción latinoamericana que hasta el día de hoy pervive. Y me animo a decir que una persona desde una persona súper atea hasta un fanático religioso en lo que llamamos Latinoamérica, o más precisamente en la Yala, tienen en sí, comparten en sí una religión sin que se den cuenta de manera es consciente o subconsciente, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, incluso extremos, para darle una idea de personas que son ultra esencialistas, indianistas, que quieren rechazar todo lo colonial, pero no van a poder rechazar o difícilmente lo harán en cuanto a la imagen de Santiago u otros santos, ¿no? Particularmente en Bolivia, la imagen de la Virgen de Copacabana y otros están básicamente insertos en la mentalidad de la mayoría de los bolivianos. Pero también puede haber casos extremos de
religiosidad en el caso de personas que de repente son evangélicos fundamentalistas, pero al momento que realmente tienen una necesidad enorme que no puede resolver su religión implantada, pues recurren a unas mesas y rituales que son propias del pachamamismo. Entonces, el pachamamismo se definiría como un movimiento de unificación espiritual que en la práctica representa la presencia y la primera importancia de nuestra Madre Tierra, en segunda instancia, la presencia de nuestro Padre Cielo y nuestros, por darle una concepción sin, sincretizada o simbiótica de la idea de los achachilas, ya sea en tierras altas, de los illas o, bueno, cualquier otro término que los pueblos de tierras bajas le den a sus protectores, guardianes de los lugares, que de alguna forma tienen que ver con estas potestades que de alguna forma nos ayudan a pervivir o nos guían en este mundo. Entonces, desde ese punto de vista, el pachamamismo es una tendencia de unificación espiritual característica en lo que viene a ser el Abya. Pero, ¿por qué tecnología? ¿Por qué pachamamismo? Porque lo que pasa es de que hoy en día estamos siendo engañados por, obviamente, tendencias ideológicas que nos están evadiendo de un mundo como el que vivimos. Eh, vivimos un mundo que lógicamente está guiado por o tiene como centralidad el capital. Y básicamente existen dos tipos de países, los capitalistas y los subcapitalistas, pero de ahí que un país quiera irse contra el desarrollo y apuesta por el subdesarrollismo, es someterlo al dominio colonial constante. El hecho de evadirnos de la tecnología obviamente nos va a causar varios problemas y cualquier ideología empobrecedora o subdesarrollista va a llegar a generar el resultado que está generando, obviamente, la extrema pobreza de nuestros países y además tener mayor facilidad de manipulación. Es decir, hoy en día que hablamos de una tecnopolítica en la que las redes sociales, la inteligencia artificial está avanzando a un nivel enorme. Hoy en día que miren, yo les digo una cosa interesante, de aquí a unos 20, exagerando 30 años, los políticos que ahora vemos no van a ser los mismos de ahora. Se va a crear dos castas, es decir, una casta que va a saber manejar la tecnología y otra casta que no va a saber manejar la tecnología, dos grupos sociales que obviamente va a cambiar de manera traumática el tema del sistema social en nuestro mundo. Entonces, no podemos evadir de esta realidad en la que vivimos una permanente guerra económica y por lo tanto tenemos que estar a la par de la tecnología. Pero ¿cómo hacerlo desde una concepción propia? Y es muy sencillo. He visto que las categorías de coloniales, que desde mi punto de vista son en realidad una forma distractiva de colonizarnos, hay abstracciones que no son aplicables en nuestro terreno, abstracciones que no tienen ninguna utilidad, más o menos a la par de la burocracia que en realidad nos retrasa más en nuestro desarrollo. Eh, Más bien con los alcances de la ciencia y la tecnología, hay un marco categorial enorme. Si de repente asimilamos un ser vivo a un sistema de cableado eléctrico, si lo asemejamos a una especie de síntesis sistemática y organizada que nos permita evaluar cuál es el funcionamiento de un ser vivo, y con esto no me estoy yendo al transhumanismo, me estoy yendo simplemente a una explicación lógica, académica, científica de cómo funcionan los seres vivos, obviamente vamos a tener una terminología más exacta de cómo generar conceptos que estén hechos para la acción. Y la acción me refiero a una acción descolonizadora. Entonces, hay elementos que obviamente me gustaría desarrollar con más calma porque evidentemente el tecnopachamismo es una forma espiritual de entender la tecnología y viceversa, una forma tecnológica de entender la espiritualidad, porque básicamente nuestros pueblos indígenas, lo que han hecho nuestros abuelos es un manejo de energía, pero a un nivel cuántico, a un nivel que es muy difícil de entender si es que no usamos estas herramientas que nos da hoy en día, ya sea la física clásica o la física eh, cuántica. Entonces, estas dos formas de ver la vida obviamente permiten explicar de manera funcional, sistemática, hecha para la acción. Eh,
Y esto es una concepción muy interesante porque obviamente eh, el basarnos en los ejuas que nos han dejado nuestros abuelos aymaras, como el que dice para este mes, Pachamabarok, Loctañapuni, Uja, Maraki, Loctatachitaja, en el sentido de que tenemos que empezar a realizar estas huactas, estas noctas a nuestra Pachamama, y en función a eso ya nos va a dar mucho más en recompensa, con ese sentimiento de agradecimiento. Hoy en día ella tiene una explicación más cuántica, ¿no? Y de repente ustedes habrán tenido sus vivencias, personas que hacen una mesa y de repente dentro de poco tiempo ya consiguen materializar varios de sus sueños, y otras personas que no. Pues obviamente hay una lógica ritual, que eso es un término antropológico. A mí me gusta más hablar de la mecánica ritual, un término más físico, más científico, por darle un término, en todo caso, más tecnológico, ¿no? Para no pelearnos mucho con otras ciencias. Entonces, vamos a ver que hay una propuesta nueva que a mí me gustaría desarrollar, y seguramente lo voy a manifestar en otras conferencias, porque obviamente la idea del tecnopachamanismo trata de ser omniabarcante en un marco concreto relacionado a la Via Yala, en un marco temporal en el que vivimos actualmente, y en un marco que obviamente tiene que ver con un ámbito descolonizador. Esperemos pues algún momento tener esa raíz que nos dejaron sus ancestros, ya sea Tiwanaku, que tiene prácticamente piedras que han sido moldeadas. La ciencia ahorita no sabe cómo encontrar esa solución, o prácticamente han sido cortadas como si fuera con una especie de láser ultra potente, estos cortes entre piedra y piedra. Obviamente esa tecnología es impresionante, o en el caso de los mayas, o bueno, de los incas incluso, hay maravillas que no son explicadas hasta el día de hoy. Y sin embargo, en este momento, con estos misterios que hasta ahora, bueno, se han perdido lastimosamente por el proceso colonial, tenemos que hacer el esfuerzo de recuperar todos estos saberes, conocimientos, tecnologías ancestrales, y con esto generar una descolonización evidente, efectiva, que esté a la par de los tiempos actuales. Obviamente en este ámbito, tal vez una concepción algo pragmática de cómo ver la sabiduría de nuestros pueblos en función a cómo vamos a pervivir a través del tiempo, y no vayamos a cometer errores que están pasando, ¿no? Es decir, países subyugados como son los de África por los intereses multinacionales, justamente quieren lograr lo mismo con nuestros países de Latinoamérica, y obviamente tenemos que impedir que vaya a suceder este tipo de aspectos. Estar a la par de la tecnología, tener unas raíces muy fuertes con nuestros ancestros, nos va a poder ayudar a un camino mucho más coherente para avanzar en los tiempos venideros. Bueno, yo simplemente les dejo con esta síntesis, y espero poder compartir más sobre esta idea del tecnopachamanismo en lo posterior. Simplemente me despido. Voy a procurar escuchar también las otras ponencias de los otros hermanos, hermanas. Que les vaya muy bien, y un jalaya para todos. Hayaya Lautaro, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu exposición. Y bueno, ahora damos aquí la bienvenida a Inshallah Mónica, que está con nosotros del clan Rua La'at de la nación Charrúa. Entonces vamos a darle la palabra a ella para que pueda realizar su exposición. Y bueno, muchas gracias, Mónica, por estar acá, y por favor tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, Mori. Bueno, es una oportunidad, ¿verdad?, de intercambiar, como él mismo decía. Quiero agradecerles a los organizadores del conversatorio eh, en este mes de la Pachamama, ¿verdad? En un mes donde nos puede llevar a la reflexión. Pero para empezar a contarles cuál es la posición como ser de nuestro clan hacia la abuela tierra, a la madre de las madres, debería primero empezarles a contar de que soy del pueblo charrúa. El pueblo charrúa, nuestra máxima deidad, es la luna. Nosotros somos hijos de la luna, nos consideramos hijos de la luna. Por eso cuando nuestros hijos nacen en la primera luna llena, la abuela ofrece la vida de ese recién nacido a nuestra madre luna para que lo proteja mientras camine por la Uncayusmar, por la gran madre de las madres
que es la tierra. La creencia de la gran madre, de la madre tierra, la tenemos de los pueblos andinos, de los pueblos más al norte, ¿verdad? No tan abajo aquí en el sur. Aquí en el sur habemos pueblos que nuestra madre es la luna, como les contaba. Este último año, desde el 1 de agosto del año pasado a este 1 de agosto han pasado muchas cosas, principalmente dentro de nuestro territorio. Me pareció muy interesante lo que dijo el hermano anteriormente sobre esa nueva visión y esa nueva forma de lucha que está viendo por la tierra. Pero Uruguay está viviendo uno de sus grandes cataclismos. Nosotros decimos acá desde el clan Rualat, nuestra madre está viendo cómo está siendo violada su madre. Y a ustedes quizás esta expresión le parezca dura y fuerte, pero eso está pasando en Uruguay. Uruguay está teniendo en este momento un proyecto Tambor en el norte de nuestro país, donde ya ha sido perforado 3 pozos en la punta, en la iniciación del acuífero guaraní, ese acuífero guaraní que es la reserva más grande que tenemos de agua dulce en el planeta, que es bebible para cualquier ser humano. Hace un tiempo, y aún siento a mis hermanos y a mis conciudadanos decir, no es robo, es saqueo, nos están saqueando el agua. En el clan el otro día hablábamos, nos están saqueando el agua o el Estado firmó TLC y convenios con el extranjero, con los alemanes, con los franceses, donde le exime a las papeleras de pagar el agua que consume. Este proyecto Tambor, donde nuestra madre está siendo violada, donde está siendo perforada y herida, estamos hablando que es para producir metanol para los aviones, para los autos de alta gama en Europa, mientras nosotros, los charrúas que vivimos aquí en nuestra tierra, porque es de todo la tierra, porque es de cada uno que la habita, estamos mirando y viendo cómo ese proyecto Tambor puede traer consecuencia catastrófica para el Uruguay. Este verano vivimos una de las sequías más grandes de la historia en Uruguay. El Santa Lucía bajó tanto que Montevideo estaba sin agua, pero habían 700.000 litros para tirar por días en tambores para una empresa alemana para su hidrógeno verde, que de verde no tiene nada. Mientras que en Montevideo el Estado le estaba vendiendo agua salada del Río de la Plata a nuestros hermanos. Entonces esto trae al clan un gran reformularse y plantearse qué estamos haciendo para defender nuestro hábitat natural, que es la tierra. ¿Cuál es la posición que como seres humanos estamos, como habitantes de esta tierra, nosotros nos estamos formulando y planteando a un futuro? Porque ya está destruida. La capa de ozono ya no la protege ni protege sus seres vivos. Aquí a pocos kilómetros, a menos de 100 kilómetros, estamos queriendo arrasar con los humedales del Santa Lucía, uno de los humedales más ricos que tiene Uruguay. El río Solís, que está contaminado, que es quien da de beber a estas pequeñas ciudades aquí en el interior de Canelones, que nos vamos adentrando al Uruguay y nos encontramos con que lo que ayer era productivo para nosotros, el hecho de haber contaminado a la tierra a través de fertilizante, de la plantación de la soja, tenemos tierras estériles. Vamos por las rutas y vemos kilómetros y kilómetros de eucaliptos plantados. Cada árbol se lleva 70 litros de agua del acuífero guaraní cada día, pero en Montevideo nuestros hermanos no tienen agua.
miramos nuestras praderas y la vemos contaminada con el pasto seco. Entonces nos ponemos a pensar cuál es la realidad que estamos viviendo. Y me imagino que África tiene su problema, que Europa tiene su problema, que también lo tiene Asia, como lo tiene Centroamérica, como los tienen los hermanos salvadoreños, con los cuales estamos en contacto, como los tienen los hermanos del norte, en algunas zonas áridas de Estados Unidos, cerca de Alaska. O sea que la problemática que está viviendo nuestra Ucayusmar, esa abuela madre de todas las madres, es algo que deberíamos empezar a verla de otra forma, porque se está muriendo. Tiene un grito diario hacia quienes estamos conscientes sobre ella. Pero los grandes gobiernos siguen haciendo planes, uso y desuso de su poder económico para llegar a cualquier país y levantar una empresa, una multinacional, no respetando ni siquiera las leyes nacionales que tenemos en Uruguay muchas veces. Y se instalan y se llevan el agua y se llevan la pradera y ya el burucuyá no tiene el mismo color, ya nuestros guayabos no dan las mismas guayabas, todos nuestros ríos están contaminados. Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Nosotros los indígenas, nosotros los que decimos somos los defensores de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Yo sé que quizás ustedes esperaban que yo les diera otro mensaje, pero les digo que desde Uruguay la Uncayusmar está pidiendo a grito que la salvemos, que cuidemos los pocos montes nativos que nos quedan, que los pocos ríos que aún quedan semicontaminados podamos limpiarlos. Aquí cerquita hay un nuevo proyecto y no es que no se pueda hacer, hermanos, se puede. Un grupo de mujeres en Montevideo, las hermanas de Bascuadé Inchalá, organizaron un grupo de mujeres y comenzaron a limpiar la desembocadura del pantanoso que desemboca en el Río de la Plata. Y quizás ustedes digan, seguís hablando de agua y no de tierra. Es que nuestra madre tierra necesita el agua como la necesitamos nosotros. Es un muy poco porcentaje la del agua si la extraemos totalmente desde la tierra. Somos más tierra. Por eso el tema hídrico que vivimos, al menos en esta zona y en este territorio, creemos que está muy entrelazado en el momento a sentarnos a pensar cómo vamos a defender, cómo vamos a luchar, cuáles son las herramientas que vamos a tomar en nuestros planes y comunidades a nivel de la Via Yala, porque ya no podemos hablar de nuestros territorios. Es un problema que tiene el continente, que tiene la humanidad. No somos nosotros solos los que vivimos sobre esta madre. Hay muchos millones, pero somos muy pocos los que estamos intentando llevar un mensaje diferente y de concientización. Y creo que este tipo de conversatorio es justamente para eso, para podernos comunicar cómo estamos, qué sentimos, qué nos está pasando, cuáles son nuestras luchas por la tierra. Y aquí se hace difícil. A pesar de todo lo malo, el gobierno de Canelones, de este departamento donde nosotros vivimos, ha redactado una ley donde prohíbe la plantación masiva de soja. Y nosotros, mujeres indígenas, lo celebramos a eso. Pero es tan poca esa ley para poder salvar a nuestra madre. Es poca, porque deberíamos de tratar de que todos los estados
pudieran tener leyes que pudieran defendernos de los agrotóxicos, los agroquímicos que están en cada planta, en cada verdura que queremos servirles a nuestros hijos. No podemos ir al mercado a comprar, tenemos que cultivar, porque es de la única forma de comer orgánico. Qué triste pensar que la madre se está muriendo. Qué triste es pensar que con ella nos morimos todos. Y para terminar, solo voy a dejar una pregunta al aire. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo mirándome internamente? ¿Qué grano de arena puedo aportar para aportarlo a mi comunidad, a mi clan y a su vez poderlo compartir con la sociedad? Y tomar las armas ahora, no las armas esas que disparan balas, no, cada herramienta que podamos tener, el arte, los medios de difusión, lo que sea, lo que les digo que es urgente tomar una posición. ¿Qué voy a hacer hoy para llegar al convencimiento de que tengo que salvar a la madre de las madres? Gracias. Gracias a ti, Mónica. Realmente aquí estamos y tu mensaje es exactamente lo que estamos sintiendo ahora con tus palabras y tu poderosa actitud. Muchas gracias. Esa pregunta ya está en el aire, ya está siendo analizada por nuestros participantes. Ahora quisiera invitar a Freddy Mamani para que realice su exposición, para que después continuemos. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, Gilata. Muy agradecido de estar participando de esta exposición conversatorio y por favor tienes la palabra, Gilata, hermano. Muchas gracias, querido hermano, hermanas. Muy buenas tardes desde La Paz, Bolivia. Gracias por la invitación a este colectivo, a esta comunidad Pachas, Araña y Atiña. Y bueno, voy a tratar de compartir ahorita. Deme un ratito, por favor. ¿Se ve? No, no se ve todavía, Freddy. Por favor, si puedes volver a intentar. Dale un ratito. Ahora sí se está viendo. Perfecto, hermano. ¿Dónde estamos? Bueno, un Jayaya primeramente desde las montañas de los Andes bolivianos. Primero mandarles mucha fuerza y mucho cariño a las tierras de los charrúas. Y la lucha es continua y es también colectiva. Y hay que empezar a tener un claro un horizonte político y un horizonte también espiritual. Toda conformación humana tiene que estar basado en la comunidad, y dicha comunidad contiene una espiritualidad. Nuestra vida en el Abya Yala ha tenido como consecuencia dramática, pero también necesaria, la incursión en 1492 y más precisamente en 1532 en el Tahuantinsuyo, la llegada de otros hermanos de otras tierras. Algunos lo ven como un capítulo catastrófico,
algunos lo ven como un elemento de desarrollo y de participación comunitaria global, otros lo ven como un momento anecdótico. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, esta clase de imposición, ¿no? La imposición cultural, la imposición religiosa, la imposición política, entre otros, ha dado lugar a la desesperanza en los pueblos indígenas, en la desesperanza de los pueblos y los colectivos que todavía tratan de recomponer, reconstituir todo su horizonte de vida, todo su horizonte de sentido, ¿no? Que viene desde nuestra ancestralidad, porque nuestro pasado, porque en la noción que ahora tenemos que tomar en cuenta es que estamos en un momento de Pachacuti, ¿no? En el momento de Pachacuti, los tiempos, en esa noción lineal, ¿no? Esa noción lineal del tiempo se acaba. Entonces estamos viviendo y estamos conviviendo en un momento trascendental de que todos los tiempos están presentes en este momento, en el aquí y ahora, ¿no? En este Pacha, porque retornó ya los demás tiempos. Estamos en ese momento en el que ya los propios ancestros están mostrando su presencia a través de la recomposición indígena, aunque parece lenta, ¿no? Bueno, los derechos de los pueblos indígenas tienen algunas décadas ya reconocidos, pero la implementación, la práctica efectiva de ellos está todavía en evolución. Entonces, si bien parecería que no tuviésemos una alternativa política, una alternativa social que fuese solamente la lucha, yo creo que todavía estamos en una posición de desventaja contra el dominador. Ya se empezó a reflexionar, por lo menos en el caso boliviano se tiene muy claro, que ya hemos pasado el momento de la resistencia. Entonces estamos en otro momento, en el momento de la propuesta, en el momento del vivir, en el momento de aclarecer y hacer aparecer que todos nuestros mitos, toda nuestra espiritualidad, todo el contenido ancestral que subyace a esta tierra, a este territorio, está vigente, latente y muy actual. Entonces, primero voy a pedir permiso a los achachilas, que son nuestros ancestros más mayores del lugar donde yo habito, que es nuestro Yumani Maico Achachila, Hayayaquipanaya, Illampo Achachila, Ucamaraki, Inticalahuaca Achachila, Inticalahuaca Huicha, gran piedra del sol, origen de la vida, Apoconillatixi, Huiracocha, Pachayachachi, Incasi Pachacama, gran fundamento, gran luz, gran ser, gran iluminación, gran origen. Y a ti, hermosa, bella, preciosa, Ajliatonan Sinclali Pachamama, con tu permiso voy a exponer algunas cosas que, si bien se conocen, por lo menos desde mi humilde pretensión, es profundizarlos y elevar nuestras categorías, nuestros conceptos, nuestro modo de vida a un ámbito universal, porque ya tenemos que dar a conocer que no solamente es un simple sentimiento de pertenencia a la tierra, a aquello que nosotros estamos viviendo constantemente en relación con ella, sino son acciones reales, concretas, posibles, factibles, no solamente en los estados, sino a través de todos los continentes, ¿no? Porque en última instancia, el futuro de nuestra madre tierra, de Pachamama, también va a ser nuestro futuro. Entonces, permítanme iniciar con esta diapositiva que yo en este artículo que he podido escribir y denominarlo como Pachamama, Madre de lo Infinito, Madre de Dios. Bueno, un acercamiento a la espiritualidad desde algunos elementos exógenos a nuestra cultura, a nuestra ancestralidad, vienen referida a que está relacionada con elementos sutiles de nuestra existencia humana, ¿no? Hegel, que es uno de los mayores referentes de la modernidad, aquel que ha dado la vuelta, le ha hecho dar de cabeza a toda la racionalidad humana,
hablaba de nóumenos y otros elementos que estaban relacionados a la física y a la filosofía moderna, ¿no? Otros procedientes también de esa misma tradición, y a través de su etimología generalmente se la comprende a la espiritualidad como aquello que está relacionado con el aliento de la vida, con los espíritus, con el alis, con el respiro, ¿no? Sin embargo, esto también es limitativo por cuanto solamente viene de un mundo de la vida, el mundo de la vida griego-romano, ¿no? Latino. Entonces, entrando en materia, nosotros los que estamos viviendo este territorio, este momento histórico también en el Avia Yala, América Latina, Amerindia, como quieran denominarle, estamos en pro de la reconstitución de nuestra ancestralidad más sagrada. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestra vinculación con la espiritualidad milenaria que contiene en última instancia, nuestro origen, nuestra forma de ser y nuestro devenir histórico, nuestro devenir ético, nuestro devenir político. Entonces, quisiera yo poder dar una pequeña lectura de unos 4 o 5 minutos acerca de esta pequeña introducción a lo que es, lo que podría entenderse como Pachamama, ¿no? Más allá de lo que comprendiésemos de manera muy sencilla y a veces hasta culturalista, que solamente refiriese a lo que es Madre Tierra, ¿no? Entonces la lectura es la siguiente: Pachamama, madre de lo infinito, madre de Dios. Cuando llegan los españoles en 1532, ya existía toda una tradición, convivencia y crianza mutua y ritualidad con la feminidad de los pueblos. Por ejemplo, Pedro Sánchez de la Hoz, en sus Noticias del Perú de 1534, menciona el hallazgo del Coricancha del Cusco de 10 o 12 figuras de mujer hechas de oro y adoradas como diosas y otras de plata. Desde un primer momento existió la relación ceremonial con la Pachamama. Sin embargo, si bien se ha dado a conocer a Pachamama como Madre Tierra, y esta afirmación es correcta, la misma es limitativa para expresar todo lo que significa, contiene, expresa y relaciona la categoría de Pachamama, pues conlleva un análisis de la polisemanticidad, significaciones múltiples y además de sus funciones que son muy diversas. Por ejemplo, Pacha es un concepto y categoría muy profunda al interior de la espiritualidad ancestral panandina. Algunos lo refieren de manera kantiana como tiempo y espacio, otros más osados lo vinculan con la energía constituyente de la vida, las dos fuerzas de la energía. Otros se animan a comprenderlo como mundo o plano de la existencia, y muchos proponen una diversidad de acercamientos, como por ejemplo, mundo, universo, suelo, lugar, tierra, tiempo, historia, momento señalado o acaecido, número, un todo íntegro en sí mismo, solo, total, dos en uno y otros. Respecto a esta categoría fundante del mundo andino y su espiritualidad, ya desde 1583 en los documentos trilingües castellano y maraquechuas del Concilio Provincial de Lima, se adjuntó esta palabra a la sección de elementos de nociones no traducibles y sin equivalencia en el latín, hebreo o griego, y que además adjuntaron anotaciones y aclaraciones de este tipo de vocablos dificultuosos. Sin embargo, esa misma complejidad muestra su sencillez, pues categorías trascendentales como Pacha o Pachamama, si se las definiere o se la homogenizan, perderían su potencialidad de ser y no ser al mismo momento. Es decir, cuanto más nos aproximamos a un concepto, más se ocultará en la complejidad de lo racional, pues el misterio contenido en estos conceptos no solo deben ser racionalizados, sino sentidos por el cuerpo y por las emociones, pero principalmente vividos por nuestro ajay. Entonces, ¿a quién nos referimos cuando pronunciamos Pachamama? Madre Tierra es un acercamiento muy comprensible y pertinente, pues conlleva a pensarnos y sentirnos en relación con los que habitan en la tierra y que dependen de ella para vivir. Todos sabemos quiénes son.
lo humano y lo no humano, animales, plantas, microorganismos, etc. Pero también debe añadírsele aquello que yo llamo elementales trascendentales, como el agua, fuego, aire, madera, piedra, etc. Y también elementos subjetivos como la historia, las emociones, las palabras, las ideas, la política, que componen y repercuten en la vida de la comunidad y la Pachamama, aunque no nos demos cuenta. En ese sentido, cuanto más complejizamos a Pachamama, se tornamos a su significación más sencilla y universal, algo más humano. Por ello, al decir que es nuestra madre, la sentimos y comprendemos porque realmente es la madre de todo. En Pachamama está contenida la fe, la creencia, el amor y la crianza mutua. En ella nosotros somos y sin ella no hemos sido nunca. Nuestra madre es la madre del todo y de la nada a la vez. En ese sentido, nuestra apreciación de la vida en relación con todos los ajayos es trascendental, pues hemos superado el dolor de la separación entre alma y cuerpo, tierra y paraíso, común en las religiones inmaduras que llegaron en 1492. Pues aquí es nuestro paraíso, pues convivimos con nuestra madre y padre, nuestra familia y nuestra comunidad ancestral. Y ellos no están en un más allá que no existe y que solo es un cuento chino para sacar réditos económicos. Entonces, Pachamama es todas las interpretaciones que hasta ahora se hicieron, pero también es ninguna, pues todas ellas jamás podrán contener a la propia Pachamama. Y con esto, humildemente quisiera plantear que Pachamama es madre de lo infinito, pues este contiene lo finito de la vida que somos nosotros mismos en relación con lo infinito. Pachamama es madre de lo infinito, es madre de Dios. Con ese acercamiento hacia la categoría de Pachamama, ya nos da el margen para comprender la importancia de reconstituir esta categoría ya no de manera superficial, sino de manera trascendental. Porque Pacha en última instancia representaría lo infinito. Si bien esa categoría es exógena, puede ayudarnos a comprender que nuestras acciones, no solamente referidas a la protección a la tierra, sino a la protección hacia nuestra ética, la protección hacia nuestra política comunitaria, nuestra relación y nuestro querer hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra historia, hacia nuestros ancestros, hacia nuestros muertos, es también vinculado a la categoría de Pacha. Entonces Pachamama ya no solamente es la defensa de la tierra y el territorio, que es un gran avance de los 80 respecto a las grandes movilizaciones indígenas y campesinas, sino se está haciendo referencia a la protección y a la relación de nosotros, que somos seres finitos, con aquello que es infinito, que es la vida. Y esto nos da algo que muchas personas a veces no quieren aceptar, y es que nos da esperanza. Nos da esperanza porque si bien los tiempos son largos, ¿no? Hay diferentes tipos de pachas, de tiempos, ¿no? Algunos son anuales, otros son lunares, solares, otros son de ciclos, de grandes pachacutis. Y este pachacuti es el retorno hacia un tiempo de equilibrio, ¿no? Y este tiempo de equilibrio, pues, no va a venir así de sencillo, sino va a ser la toma de la autoconciencia de toda una comunidad. Si bien pareciese que estamos en un momento al borde del cataclismo, y algunos a ellos le han llamado antropoceno de manera equivocada, en este momento de Pachacuti es donde vamos a tener que aceptar, entre comillas, nuestro destino. Es decir, entre comillas, nuestra misión histórica, porque debemos recordar que, por ejemplo, en las tierras andinas, Tupac Katari ya había determinado de manera profética que él solito en ese momento va a morir, pero va a volver y va a ser millones. Y eso no debe tomarse solamente como un ámbito histórico político,
sino eminentemente espiritual. Y esta comprensión totalizante o totalizadora de que todos nuestros ámbitos de vida, personales o comunitarios, objetivos y subjetivos, están vinculados con la espiritualidad ancestral, va a ser la única llave que nos va a permitir volver a encontrarnos y volver a hablar sobre de manera general, de manera complementaria, sobre lo que fuese la defensa de nuestra vida. Y nuestra vida está comprendida pues por tomar agua, por comer alimentos que salen de la tierra, por nuestras relaciones comunitarias, nuestras relaciones sociales, familiares, por nuestra posición política, por nuestro propio trabajo, ¿no? Un trabajo digno, un trabajo que sea remunerado de acuerdo a todo nuestro desgaste corporal racional. Entonces, para saber que estamos en un buen espacio, estamos en un momento muy esperanzador, ¿no? Hay que explicar acerca de lo que es la espiritualidad contenida en este tiempo. Tenemos que tomar como primer dato que toda espiritualidad proviene de una territorialidad, ¿no? Es decir, hay matrices civilizatorias que se han desarrollado desde hace siglos que también tienen su matriz espiritual o su espiritualidad. Y algún maestro nos decía que hay solamente seis matrices civilizatorias, ¿no? Y dentro de esas 6 matrices civilizatorias está la andina amazónica, ¿no? De la Abya Yala. Entonces, esta espiritualidad, para comprenderla, tiene diferentes valores ancestrales, los cuales también están volviendo a ser actualizados de manera muy sutiles en este momento, ¿no? Por ejemplo, el AINI, la MINCA. El AINI es la ayuda recíproca, la MINCA es el trabajo comunitario, ¿no? La TUMPA es la ayuda también en un trabajo específico, ¿no? Pero también que estamos volviendo a comprender que debe existir el ámbito del respeto, ¿no? El respeto, que todo tiene vida, todo tiene ajayo, es decir, todo tiene espíritu, todo tiene una familia, todo es sagrado. Estos valores nos van a ir relacionando no solamente en el ámbito material a través de nuestras acciones con los otros que son nuestros semejantes, sino también con lo que fueran nuestros grandes ajayos que nos han criado y que nos van criando y que nos van orientando a través de elementos muy sutiles también en nuestra existencia, que son, por ejemplo, Pachamama, nuestros achachilas, que serían aquellos ancestros mayores de un territorio. No solamente es una montaña, sino es una achachila, también puede ser una piedra antiquísima en las tierras bajas, ¿no? Puede ser un cañadón, ¿no? Puede ser también un árbol de cientos de años, ¿no? Porque achachila se la podría traducir solamente como el ancestro que es mayor que todos los del lugar, ¿no? En el caso de los Andes es las montañas, porque ellos han estado mucho antes que nosotros. Nuestros mitos nos dicen que desde antes que existe el sol, de este sol joven, ¿no? Las apachitas, que son las lomas, los cerros elevados, los apus, las huacas, ¿no? Que son lugares sagrados también. Y estos todos podrían denominarse como Huihuirinaca, ¿no? Pero ¿qué es esto de Huihuirinaca? Yo quisiera que como propuesta, ¿no? Como propuesta a partir de la situación crítica que estamos también sobrellevando toda nuestra América Latina, nuestra Abya Yala. Por ejemplo, Uiguiris, la categoría de Uiguiris, la palabra, el concepto de Uiguiri, en Aymara, Uigua, ¿no? Se le dice a la cría del animal que ha sido recién parido, ¿no? Y Uiguiri vendría a comprenderse como aquel que cuida, cría, da vida y vela por esa criatura que ha nacido, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de este momento crítico,
de que en momentos también hay que pelear, hay que hacer resistencia, pero también tenemos que comprender que hay una nueva forma de hacer acciones políticas, ¿no? Ya no unas acciones políticas como referidas o ancladas desde la resistencia, ¿no? Como elemento de defensa solamente, como elemento de resistencia, sino una posición de propuesta, ¿no? De una propuesta que todos en un momento van a aceptarla, que es la más racional, la más humana, la más correcta y la más sensata para ese momento político histórico de los pueblos, ¿no? Entonces la categoría Wiri nos puede ayudar a que no sea una lucha como si fuese una acción rebelde, como siempre se ha catalogado y se ha estigmatizado a las protestas honestas y reales, sino como una propuesta real de cambio y de convivencia pacífica con todos, ¿no? Y eso más o menos conllevaría esta categoría de Wiri, ¿no? Que nosotros nos movilizamos, por ejemplo, nosotros nos movilizamos o nosotros nos pronunciamos desde la perspectiva de criar y cuidar la vida, no solamente de los pueblos, sino de todas nuestras comunidades, aún de aquellos que nos están atacando, denigrando, ¿no? Aún contra aquellos que están privatizando, porque en última instancia también la lucha es por todos. Entonces aquí vamos a aparecer también y comprender que este momento histórico de comprensión de la Pachamama en relación a nosotros, que nuestra madre tierra, nuestra madre infinito, conlleva también acciones políticas, de acciones espirituales, de acciones económicas, ¿no? Y hay que diferenciar qué es aquello que nosotros estamos realizando y estamos relacionándonos con Pachamama, ¿no? Porque hay una espiritualidad antiespiritual, ¿no? Hay una espiritualidad moderna occidental que nos vincula hacia la destrucción del otro, ¿no? Como enemigo, ¿no? A la tierra como objeto de dominación, de destrucción, ¿no? De explotación, ¿no? Y eso nos va a llevar a comprender de qué posicionamiento, desde qué lugar, eso se llama el locus de enunciación, desde dónde nosotros, desde qué origen ancestral nosotros vamos a plantear una alternativa, ¿no? Una alternativa puede ser de lucha, de resistencia, de propuesta, ¿no? Pero que tiene que estar vinculada a la economía, a la política, a la sociedad, a la medicina, ¿no? Aquí en Bolivia nosotros, bueno, se va manejando la categoría de descolonización como un horizonte y proyecto y movimiento, ¿no? Y ese horizonte está reflejado también en un sujeto. Y no es el sujeto indígena, ¿no? Porque esta categoría de indígena originario campesino, con referencia al blanco, con referencia al mestizo, con referencia al de otro color de piel, ¿no? Que solamente son elementos somáticos, diferenciadores también de los territorios, no en ese sentido de escisión de la comunidad que sea crítica al sistema de dominación actual, ¿no? Sino poder llegar a un mundo collana o ancestral. ¿Qué quiere decir este mundo collana? Colla, bueno, este territorio en el Tahuantinsuyo nos han denominado Collasuyo. El Collasuyo puede ser entendido como la tierra de la medicina, ¿no? Suyo como tierra, territorio, ¿no? Espacio, lugar donde vivimos. Y colla es la medicina, es la planta, ¿no? Es el mineral medicina, ¿no? Entonces nosotros nos han llamado collas, ¿no? Y esto buscando, yo sé que en diferentes pueblos, sean quechuas, sean de tierras bajas, guaraníes, charrúas, va vinculado a que el hombre que adopte esta espiritualidad ancestral, esta vinculación con Pachamama, Madre Tierra, Madre del Infinito, pueda ser un hombre y ser hombre y mujer medicina, ¿no? Que va ahorita más allá de ser un aplicador de plantas, ¿no? Un herbolario, ¿no?
sino es aquel que pueda curar hasta con la palabra, aquel que pueda curar con la música, aquel que pueda curar con una propuesta política, curar las asperezas de esta escisión moderna entre izquierda y derecha, ¿no? Entonces, el ser medicina, el ser hombre o mujer medicina, ese es nuestro horizonte civilizatorio, porque de ahí hemos venido, de ahí somos. Por eso es nuestra relación con Pachamama, ¿no? La categoría de chamán, que generalmente se la conoce, el chamán es aquel que es parte de la naturaleza, ¿no? Aquel que comprende las palabras de la naturaleza. Y el Colla también es esa parte que vincula nuestra vida comunitaria fuera del ser humano dentro de uno, ¿no? Entonces aquí vamos a aparecer en una diatriba que es bien jodido, diré que es muy grave, ¿no? Porque aquí hay que romper algunos mitos y algunos estereotipos. Por ejemplo, de que el mundo indígena sea la reserva moral de la humanidad, ¿no? Y aquí en el gráfico, en el lado izquierdo, podemos ver a la Mauta que ha consagrado a Evo Morales, que después de unos meses ha sido encontrado con más de 200 kilos de cocaína. Y se lo llama el narcoamauta, ¿no? Y es el mismo que ha también acompañado en su toma de posesión a Eva Copa, que es la alcaldesa del Alto. Ahora, estas dos autoridades políticas que fenotípicamente, que tal vez hasta de ligación cultural, ancestral, consanguínea, provienen de los pueblos indígenas, no están a la altura de la historia. No están a la altura de la historia. Porque ahorita no solamente es el ver que alguien perteneciese a un pueblo indígena, ¿no? Que sea indio, que sea indígena, que sea originario, que sea campesino, sino que hay que hablar del ámbito de la subjetividad, el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, en la foto de la derecha, donde hay una parejita que se han casado, nosotros el año pasado junto con mi esposa hemos casado a un francés y a una hermana de la ciudad del Alto, ¿no? Bajo los principios, bajo el Jaquichaui, ¿no? Es decir, el matrimonio ancestral andino, siguiendo los procedimientos, siguiendo los valores, ¿no? Aconsejándolos, acompañándoles hasta ahorita, ¿no? Para que no haya esta clase de separaciones, de divorcios que es habituales en el mundo moderno, ¿no? Y ellos lo han aceptado con mayor profundidad que muchos de los otros aymaras quechuas que habitan en el territorio boliviano o en el territorio de la Via Yala, porque es la espiritualidad que subyace a ellos, han comprendido que hay otra forma de vivir, ¿no? Aparte de que nosotros estamos atravesados por una religión de dominación, como fuese la católica, la evangélica, la cristiana, y una espiritualidad de la muerte que es a nivel global, que nos incita a tener otra clase de principios y valores, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver que es un ámbito de espiritualidad, es decir, de una aceptación espiritual, de seguir un chaki, nosotros llamamos un camino real, un camino honesto, ¿no? Los quechas llaman el capajñán, el camino noble, el camino del sol, para saber que nuestras acciones también están en correspondencia entre lo que sentimos, pensamos, entre lo que realizamos y entre lo que creemos y nuestra espiritualidad. Todo esto va a poder poder comprenderse bajo la categoría de Pachamama. Pachamama como madre tierra, madre infinito, ¿no? Es una de las categorías más importantes del mundo ancestral andino y ahorita tal vez a nivel mundial. Y hay que darle ese nivel de categoría universal. Y cuando se denote que es una categoría universal, va a estar a la altura de que nuestra comprensión civilizatoria, nuestra comunidad ancestral, tiene un alto grado
de desarrollo, no solamente conceptual, ¿no? Sino de relación comunitaria con nuestro entorno, con Pachamama, ¿no? Y el objetivo es, pues, el fin último de esta clase de relación es seguir lo que hace Pachamama, ¿no? Que es dar vida, que es seguir dando vida, ¿no? Aún a aquellos que la tratan de destruir, ¿no? Parece paradójico, pero también así tiene que ser. Nuestras luchas, nuestra apuesta política, nuestra apuesta académica, nuestra apuesta racional debe ser una apuesta por la vida. Entonces, siguiendo los preceptos que Pachamama cada día nos va enseñando cómo convivir, yo quiero agradecer a mi gran hermano Maurice por este espacio y a todos ustedes también, queridos hermanos y hermanas. Hayaya. Hayaya, querido Freddy, hermano, muchas gracias por tu exposición, por tus palabras, por esta línea que estás marcando, por estos mensajes, estas interpretaciones muy poderosas también. Entonces ahora vamos a invitar a los participantes a expresar, consultar algo corto. Aquí está también aquí está nuestra hermana Inchala, Mónica también. Tal vez alguien tiene una pregunta para ella o una pregunta para Freddy o un comentario. Entonces vamos a invitar a todas y a todos a participar. Por favor, tienen la palabra. Bueno, mientras se animan a participar, bueno, Adela mandó un mensaje diciendo que, bueno, dice, justo me pescó la estadía en La Paz, estamos haciendo gestiones para mi comunidad y debo volver a Copacabana urgente hoy en la tarde para realizar un ritual a la Pachamama. Así que estaré en el viaje y la señal no es buena. Entonces ella me dijo que iba a mandar su presentación, me dijo que en 10 minutos. Entonces, la sala está abierta por unos cuantos minutos más para que podamos conversar algo y yo creo que van a ser unos 15 minutos aproximadamente. Entonces, tratemos de hacerlo compacto y poderoso. Y bueno, está abierta la sala para quien quiera participar. Bueno, Mori, hermanes, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Eduardo Aguará, un abrazo enorme a los hermanos y un agradecimiento también porque es una forma de nutrirnos tanto de los hermanos con el mensaje que llega de la montaña como desde aquí, desde lo llano, digamos, estamos muy a orillita del Paranaguazú, acá al sur. También compartir con ustedes que realmente sentimos gran parte de lo que han comunicado en todo nuestro ser y es de gran fortaleza porque de alguna manera mantener esos principios morales de los cuales hablaba el hermano y que es en gran medida lo que reclama nuestros ancestros cuando realmente podemos en algún momento llegar a escuchar esos mensajes con mucha claridad y mantenernos en este mundo occidentalizado, atendiendo esa dualidad entre lo que nos dice nuestra... Nosotros acá hay una palabra compuesta que es Oncayuhmar, que tiene algo de Pachamama, que sería algo así como la gran dadora de vida o desde la gran inmensidad de lo que todo surge o de lo que todo nace. Realmente mantener la cordura y la fortaleza en este momento es para nosotros muy importante y estos intercambios nos permiten reafirmarnos, manteniendo la flexibilidad que debemos tener para convivir en este mundo, para continuar en la
en esta tarea, en este momento en el cual todas las sendas confluyen, porque no hay caminos nuevos. Es muy significativo para mí que Mori está viviendo en el lugar donde prácticamente nací y compartí casi toda mi vida, y quizá a mí me gustaría ahora en este momento estar compartiendo con los hermanos, no sé, en Cochabamba. Entonces hay una hermandad que ha trascendido las fronteras, que todos los caminos se han cruzado y que nuestra cultura se viene fortaleciendo inevitablemente. Y la puja, esta situación actual que nos lleva a reposicionarnos en defensa de la vida, nos llama nuevamente a tomar todas las herramientas que tenemos. Y la primera es la espiritual, la fortaleza que nos da la conexión real y auténtica, y que nos permite también ver auténticamente. A algunos de nosotros nos resulta muy difícil convivir con esa dualidad, pero gracias a todo este tipo de intercambios y a la gente que venimos conociendo y a los hermanos y los mensajes que empiezan a confluir, nos permiten mantenernos en la centralidad del guerrero o la guerrera, que no pierde esa posición, digamos, que es confrontativa, pero que no deja de tener propuestas, y las propuestas y las acciones con las propuestas están siendo. Entonces, sencillamente decirles eso, un agradecimiento profundo, decirle que el pueblo charrúa está presente, estamos resurgiendo, estamos activando, y realmente vamos a dar que hablar. Nuestros pueblos tenemos mucho para aportar en este momento en que la civilización occidental, por más allá de que aún se mantenga, se está derrumbando. Así que solamente eso, y bueno, seguimos juntos y juntas en el camino. ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea corta, poderosa, o pregunta, comentario? Sí, a mí me gustaría decir algo. Estoy muy agradecida por tu ponencia, Freddy. He entrado muy tarde, por eso no he podido escuchar las otras, pero me ha tocado mucho comprender el concepto de la Pachamama en su amplitud, aunque obviamente no es comprensible, ¿no? Pero darse cuenta de la amplitud que realmente tiene es algo con lo que profundamente me identifico, y creo que es como, sí, es una perspectiva muy revolucionaria y que realmente puede ser el camino a futuro para todos los pueblos, ¿no? Entonces, nada más que eso quiero agradecer. Y también mencionar que en Europa había esa creencia también como la primera creencia que había hace 30.000 años. Se han encontrado, ¿no? Unas figuras de una mujer o femeninas. Entonces había la creencia en la madre cósmica, solo que el cristianismo le ha dado la vuelta a todo y ha básicamente dicho el Dios es masculino, y el Dios masculino no puede dar vida o parir, pero es como una distorsión completa, ¿no? Entonces, asimismo, la sociedad es como una distorsión completa de la realidad, y es muy linda que esa creencia en la madre cósmica está viva ahora y en ese momento, y puede ser el camino a futuro. Sí, muchas gracias, bien lindo. Bien, muchas gracias, Mari. Por favor, Freddy, si puedes dar unas palabras finales, después Mónica, y después ya podemos cerrar el conversatorio. Muy bien. Gracias, hermanos, hermanas. Tienen razón, porque la presencia de Pachamama, ¿no? De Pacha en sí, es trascendental a todos los horizontes civilizatorios, a todas las culturas.
Gea, Gaia, María, Maya, Tonantzin, como algunos son acercamientos a esta gran fuente de vida, crianza, ¿no? Se va abriendo en este tiempo de Pachacuti, ¿no? Algunos dicen que los secretos del cielo ya se han abierto desde 1992. Las profecías de los abuelos de que, por ejemplo, cuando muere Atahualpa, el último inca del Tahuantinsuyo, ¿no? Inca es un símbolo también, es una forma simbólica de decir que era un hombre, por ejemplo, un hombre sol, ¿no? Un hombre que contenía la fuerza del sol, ¿no? Entonces, cuando muere el último inca, es decir, cuando muere el último representante de la fuerza del día, todos los amautas que estaban yendo a ayudarle se han petrificado, se han vuelto piedras, se han vuelto cerros, ¿no? Y han dicho que de aquí a 500 años vamos a despertar en hombres y mujeres, ¿no? Tupac Katari también ha dicho eso, que vamos a volver a ser millones, ¿no? Otras profecías como los del guerrero de los arcoíris, ¿no? Se van aclarando en este tiempo. Entonces, la vinculación con Pachamama es nuestra única forma ahorita real que se ha universalizado como para poder comprendernos como hermanos y hermanas, más allá de los rasgos fenotípicos de la procedencia cultural, ¿no? Porque hay hermanos aymaras también, por ejemplo, que son explotadores de su propia gente. Tienen una mentalidad, una subjetividad, una racionalidad moderna dominadora, ¿no? Que son evangélicos, cristianos, pastores, que tratan de destruir hasta nuestra propia cultura, ¿no? Recientemente yo he hecho una acción contra unos evangélicos que son quechuas, que estaban destruyendo la huaca del cóndor, es decir, el lugar sagrado del cóndor, ¿no? Entonces, yo creo que los límites tangibles, los límites humanos, ¿no? Que nos hacen vernos como de diferentes colores, se están acabando. Entonces, este es un momento de Pachacuti donde todos los que estamos de acuerdo a una espiritualidad para la vida, una espiritualidad ancestral comprometida con principios y un sistema de eticidad que pueda comprender a la vida con todos, ¿no? Es un momento de emergencia. Y si tal vez no lo vamos a ver de manera rápida, ¿no? Nosotros en Bolivia por lo menos hemos tenido, por lo menos en La Paz, en el Alto, hemos tenido que pasar bastantes masacres, ¿no? Para obtener por lo menos un poco de agua. La guerra del agua se ha dado en Bolivia en el 2001, en el Alto como en Cochabamba. Entonces así también ha sido nuestra lucha, pero la lucha nunca ha sido individual, nunca ha sido para que los aymaras tengan agua, ¿no? Sino para que toda la población pueda tener el derecho al acceso a este bien de la naturaleza, al bien de la Pachamama que nos ayuda a vivir, ¿no? Entonces yo solamente mandarles mucha fuerza a Uruguay, que la fuerza del agua también, que también nosotros le llamamos Cotahuicha, Cotamama, también renazca ahí en las tierras charrúas, hermanos, hermanas, ¿no? Y no estamos separados. Como les digo, al inicio les dije que es un Pachacuti. En el Pachacuti todos los tiempos y todos los espacios están presentes en el aquí y ahora, ¿no? Entonces la lucha no solamente es ahorita, tal vez no conocemos las luchas, por ejemplo, las luchas africanas, las luchas de Centroamérica, ¿no? Las luchas de los pueblos aborígenes de Oceanía, que son nuestras mismas luchas, ¿no? Solamente ya tenemos que empezar a reconocernos y a reconocer que también estamos acompañados, ¿no? Entonces, mucha fuerza desde las montañas, aquí desde el Alto, desde Bolivia, para ustedes, hermanos, ahí en Uruguay. Allá. Allá ya, hermano Freddy. Antes de dar paso a Mónica, alguien levantó la mano, creo que es Edu. Tiene la palabra Edu. Paraná, Inchalá, Abya Yala,
La Taraeke Seré Guidaí. Marca Boré Guidaí, Marca Boré. En este momento para nosotros charrúas estamos de fiesta por nuestra Guidaí. La luna llena. Hay dos momentos para el charrúa. Una es la luna llena, Guidaí, hoy. Sobá, que es cuando no hay luna, o la luna nueva, que es el momento de la reflexión, el momento de la introspección para el charrúa. Es el momento de ir para adentro, como decimos nosotros, concreto, lisa y llanamente, ir para adentro, o sea, interiorizar, analizar y ser con el entorno. Pero ahora es Marca Boré, es el festejo, es la luna llena, es el momento de festejar y, bueno, de exteriorizar de alguna manera. O sea, todo lo que es sobá, que es interiorizar, en este momento es salir para afuera. No sé, yo siento que hay muchas cosas que nos pasan a todos nuestros pueblos originarios. Primero que estamos hablando en el idioma de la colonia. Nos estamos entendiendo ahora. Ahora nos estamos entendiendo, pero estamos hablando en el idioma del colonizador. Y cuando yo descubrí mi idioma originario, fue el único momento que pude realmente expresar lo que sentía en mi corazón. Porque el idioma español no expresa, más allá de que tiene un montón de palabras, un montón de cosas, un montón de expresiones, y ha logrado perpetuarse más de 500 años acá entre nosotros, y que nos estamos expresando en ese idioma colonial. Y bueno, una de las cosas que estaba sintiendo, y es dolor. Dolor cuando se dice sincretismo, porque el idioma español ha sabido colonizarnos de tal manera que hasta nos dio la palabra para justificar el supuesto sincretismo, que de alguna manera es una entrega de lo que es nuestra cosmovisión. Me duele, eso me duele, como me duelen muchas cosas. Yo bueno, tuve la suerte de convivir con hermanos de los Andes y ellos mismos me expresaban que la madre tierra en realidad es un concepto que viene desde el sincretismo que tuvieron que sufrir cuando fueron colonizados por la cultura judeocristiana. Entonces ahí adoptaron el término madre tierra. Y hacían todos sus rituales, claro, en ese sincretismo, que me duele decir sincretismo porque ya les expliqué anteriormente que el sincretismo en realidad nace como una palabra que nos da la colonia para seguir siendo colonia, como nos da, por ejemplo, la palabra latinoamericano, por ejemplo. Nos da esa palabra, latinoamericano, y ahí seguimos colonizados eternamente. Y parece que las palabras no tuvieron poder, pero sí lo tienen. Nuestros ancestros sabían que tenían poder la palabra. Y por eso es necesario, y cuando empecé a hablar en el idioma nuestro, charrúa, justamente porque la palabra tiene poder. Y en todas esas palabras a veces que nos dejamos en nuestras exposiciones, nos dejamos pasar sin querer, porque claro, hace casi 600 años que estamos colonizados. Entonces se nos filtran muchas cosas.
Y muchas de las intervenciones que hubieron, y digo, son muy respetables en el sentido de que es necesario volver a esa esencialidad que en algún momento tuvo la humanidad, porque hay que ser consciente de que el tiempo es circular. Yo no puedo hablar de una modernidad, por ejemplo. Hay muchos de las exposiciones que se hicieron ahora que se habló de la modernidad y de las tecnologías y todo eso, y para mí el tiempo es circular, o sea, no existe la modernidad. El tiempo es circular. Esto que nos está pasando en realidad es la circunstancia de un discurso que se ha instaurado a través de 500 años. Entonces tenemos que tomar esa precaución. De que muchas de las cosas que conceptualizamos vienen de todo ese bagaje cultural que nos vienen inyectando, y incluso de que muchas veces nosotros necesitamos, o no sé, para justificar algo, necesitamos decir que algo fue científicamente comprobado. Y esa ciencia es parte de la colonia que estamos viviendo como originarios. Yo celebro que, por ejemplo, cuando estuve en Ecuador, me invitó una escuela indígena de las artes a participar de una bienal. Digo, Escuela Indígena de las Artes. Digo, qué genial que nosotros como originarios estamos generando conocimiento, y no en función de lo que nos dice el estado, los estados en los que nos ha separado. Porque digo, todos nosotros estamos separados hoy en día por estados. Y esos estados se encargan hoy en día de formarnos desde la educación que ellos imparten, para que estemos hablando en este idioma que estamos hablando hoy en día, y para que estemos analizando las cosas desde sus intenciones. Eso es lo que me interesaba exteriorizar hoy en día como día de exteriorización para nosotros los charrúas, que es Guidaí. Un gran abrazo para todos. Bien, bien, hermano. Muchas gracias, Edu, por tus palabras. Mónica también. Tal vez quieres decir algo, Mónica, algo cortito, que esto ya lo tenemos que cerrar como casi inmediatamente. Entonces, por favor, si puedes tomar la palabra, Mónica, como unos 30 segundos, algo aproximadamente. Sí, gracias. Agradecer, porque creo que nosotros como pueblo nación charrúa tenemos una cosmovisión muy diferente a los pueblos andinos. Entonces el concepto de Pachamama o de Madre Tierra no lo tenemos tan canalizado como ellos. Pero no así no quiere decir que no estemos en esa lucha por preservar la naturaleza, por ser las guardianas de la naturaleza. Freddy, me has dejado, la verdad, que un gran mensaje en tu exposición, porque realmente tengo un poco conocimiento sobre cómo ve el pueblo Aymara, el pueblo Inca, lo que es la Pachamama. Entonces, para mí fue muy instructivo este conversatorio. Y bueno, agradecer a los organizadores y que vuelva a repetirse y que podamos volver a intercambiar nuestras inquietudes. Jalaná, Inchalá, para todos. Jalaná, Inchalá, Jayaya, Gilatanata, Cuilacanaca. Muchas gracias. Y así como hemos pedido permiso, también cerramos de la misma manera. Muchas gracias por la participación y por las exposiciones. Jayaya. Jalaná, Jalaná. Jalaná.